En el video de hoy vamos a estar analizando un caso real de transformación de metodologías Waterfall a metodologías Agile. Y de la empresa que vamos a estar hablando es la empresa HP. Y esto va a estar muy relacionado con la automatización de pruebas porque esta empresa, antes de comenzar con su transformación de metodologías tradicionales a metodologías Agile, tenían unas regresiones de pruebas manuales de aproximadamente 6 semanas. Entonces vamos a ver los 6 principios que ellos se definieron durante esa transformación para lograr reducir los tiempos que tenían de salida a producción. Dentro de ellos también parte de lo más crítico era las pruebas manuales. En un principio, para que tengan una idea desde dónde partió esta empresa, tenían salidas a producción prácticamente anuales y ellos definieron una métrica que es sumamente importante antes de comenzar la transformación, que era el porciento de tiempo que ellos tenían para hacer nuevos experimentos, es decir, crear nuevas funcionalidades, experimentar para de esa manera ir ganando la competencia durante el tiempo que se hizo esta transformación, lo cual era sumamente importante. Hizo que HP, en gran parte por esta transformación digital que hicieron, pudieran estar donde están hoy con el tema de las impresoras. Y en un inicio, cuando ellos empezaron esta transformación, tenían solamente 5% de su tiempo, de sus recursos dedicados a experimentos. Y cuando terminaron la transformación, que duró aproximadamente 3 años, terminaron con un 40%, es decir, un 40%, casi la mitad del tiempo de desarrollo de la empresa, era dedicado solamente a experimentar nuevas funcionalidades con los clientes, lo cual los hizo posicionarse muy bien en el mercado de las impresoras. Entonces vamos a comenzar viendo los 6 principios que ellos establecieron para hacer esta transformación, como la guía que ellos siguieron para hacer esta transformación digital. En mi preferencia, el sexto principio es el fundamental de la transformación que hicieron. Cuando vemos a este principio, les voy a explicar por qué. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero. Bueno, lo primero que se plantearon era reducir todos los desperdicios. Para ello esto fue algo fundamental, todos los desperdicios en el proceso completo de desarrollo que tenían. Y es algo que han seguido como principio de la empresa, no importándole tanto en qué nivel están, si ya incluso están haciendo continuos delivery, hacer subidas constantemente, esto siempre lo tienen como un foco fundamental, estar constantemente revisando cuáles son los desperdicios que tienen dentro de su proceso para eliminarlo. Y para esto hay que responderse a preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿cómo puedo hacer que las releases sean más rápidas? ¿Cómo puedo hacer para reducir los tiempos de testing? Así tengamos tiempos muy buenos. Esto es unas preguntas que siempre debemos irnos haciendo para tener mejoras continuas dentro de nuestro proceso. Y también tener muy en cuenta que si no estamos constantemente fijándonos en cómo mejorar nuestro proceso, lo más probable es que nuestro proceso no se mantenga de la misma manera, sino que vaya empeorando con el tiempo. Así que este principio es fundamental, es el primer principio que ellos establecieron. El segundo fue no sobrecargar tu plato. Algo así le pusieron, que esto ellos tienen como un mensaje dentro de la empresa que mientras más se trata de hacer, menos se logra. Que la explicación a esto es que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros planificamos nuestros procesos, la cantidad, por ejemplo, de mejora que vamos a hacer o la cantidad de funcionalidades que vamos a hacer dentro de un sprint, que es importante enfocarse en las fundamentales, así sean chicas, y asegurarse de que lo vamos a lograr y que vamos a salir bien con esas funcionalidades más críticas. Y no tener un plan capaz tan abarcador que lo que sea es sobrecargar a todos los procesos y que finalmente ninguno de las tareas o las funcionalidades principales que tengamos, ni las fundamentales, ni las con menos prioridad salgan. Entonces lo fundamental aquí es eh, priorizar y organizarse de manera tal de que salgan las funcionalidades fundamentales. Pues el tercer punto que también es sumamente importante es atender el cuello de botella. Ellos tienen como principio que siempre, dentro de cualquier proceso de desarrollo de software, siempre hay cuellos de botella, sean muy chicos o no, por lo tanto siempre debemos estar al tanto de esto. Y que también es algo muy común que dentro de las organizaciones muchas veces se sabe cuál es el cuello de botella. Por ejemplo, el cuello de botella es que el testing está demorando mucho o que la arquitectura de desarrollo
no es lo suficientemente buena para poder hacer releases más rápido, pero lo que es muy frecuente que suceda de que todo el mundo conoce el cuello de botella, pero nadie lo atienda, quiere decir que no se hagan acciones concretas para ir reduciendo estos cuellos de botella. Y si no hacemos esto dentro de un plan de transformación a metodologías ágiles, es imposible que nosotros podamos llegar a tener buenos resultados. El cuarto principio, que es algo muy obvio, que es un principio muy común en Agile, que es integrar frecuente y lo antes posible. Bueno, para ello también es fundamental esto. Esto también parte de las metodologías ágiles. Si no se integra frecuentemente el código, pues se hacen merge de código muy extenso, esto va a ralentizar todo el proceso de desarrollo. Entonces ellos se enfocan fundamentalmente a esto. Recuerden que ellos lo que han hecho a partir de todas las buenas prácticas que hay de Agile y demás, todo eso, ellos lo transformaron a sus organización y decidieron hacer estos 6 principios. Después el quinto principio, que también parte de su experiencia, que es el ritmo de planificación. Para ello es fundamental la cadencia regular. ¿Qué significa esto? Tener, por ejemplo, si planifican sprint de 4 semanas, tratar de tener una regularidad con esas planificaciones. Ellos comentan en el libro, que como les dije, lo voy a dejar en la descripción, ellos comentan en este libro de que tuvieron una experiencia de que no llegaron a las 4 semanas que tenían planificadas dentro de su sprint y dijeron, bueno, está bien, vamos a alargarlo más 3 semanas más para de esta manera llegar a completar todo el sprint. ¿Y qué les sucedió? Que a las 3 semanas tampoco lograron hacer la subida de producción, tampoco terminaron. Entonces después de esto decidieron que en vez de definir o tener estos delays en los sprints, lo que se enfocaron fue en los objetivos de los sprints. Si tenemos sprints que en ocasiones se nos van de los tiempos que nosotros planificamos, esto es frecuente, no es tanto decir, bueno, vamos a gestionar una semana más, sino de ver qué pasó con los objetivos y de esta manera tener objetivos más frescos y poder reorganizarse y planificarse mejor para que no tengamos más este tipo de situaciones donde se atrasa todo el desarrollo y las salidas a producción. Y bueno, veamos al sexto, que como les decía, para mí es el de los más fundamentales que tenemos y debemos tener mucho cuidado con este principio y cumplirlo siempre dentro de nuestras organizaciones. Y este sexto principio lo que dice es que las personas que ejercen la profesión son los que deberían definir las buenas prácticas, las metodologías ágiles. Ellos dentro del libro dicen que es fácil leer sobre Agile y comenzar a implementar las buenas metodologías, las buenas prácticas que son más que conocidas, empezar a implementar dentro de nuestra organización ciegamente. Y también dicen que esto es como una receta que nos va a llevar al fracaso. Entonces debemos tener muchísimo cuidado cómo nosotros llevamos las buenas prácticas a nuestras organizaciones, porque los cambios dentro de una organización para hacer una migración hacia metodologías ágiles son bien difíciles. Entonces, si nosotros adoptamos las buenas prácticas de Agile, que muchas de ellas son más teóricas que realmente llevadas a la práctica, esto nos puede llevar al fracaso. Y entonces ellos lo que recomiendan es, sí, están bien todas las buenas prácticas, pero hay que ver cómo esas buenas prácticas se llevan a nuestro proceso. Y puede ser que una buena práctica no funcione dentro de nuestra organización y nosotros tengamos prácticas incluso diferentes a lo que se recomienda, pero que nuestra organización sea la manera más efectiva de hacerla. Es decir, de aquí lo fundamental, la idea es el contexto. Debemos tener el contexto, darle mayor prioridad incluso que las buenas prácticas. Y esto, por ejemplo, relacionado con la automatización de pruebas, también tiene mucho que ver. Nosotros tenemos como una de las prácticas más reconocidas en la automatización de pruebas la pirámide de testing ágil, donde debemos tener una cantidad determinada de pruebas unitarias, pruebas de app y pruebas end-to-end, y tener una proporción para obtener el mayor retorno de la inversión. Si bien es como la teoría, nosotros debemos tener mucho cuidado cómo aplicarla y ver el contexto de nuestra aplicación y a partir de ahí decidir bien cómo ir aplicándola y sí tenerla como guía, pero lo más importante es que dentro de la organización se deben definir las buenas prácticas para lograr esta migración hacia metodologías ágiles. Entonces, ya estarán las 6 buenas prácticas que les quería comentar. Y bueno, recomendarles nuevamente este libro, que para mí está muy bueno porque es mucho mejor desde mi punto de vista ver empresas
las personas que hicieron la transformación y ver cómo les fue, las buenas prácticas que aplicaron, ver los errores que tuvieron dentro de esa transformación, que en muchas ocasiones ver metodologías o buenas prácticas de una manera más abstracta, y cuando a veces uno trata de bajarla al diario, muchas veces cuestan trabajo y dice, bueno, esto tiene sentido, no tiene sentido, y bueno, ver estos casos reales nos dan mucha más visión para cuando nosotros tengamos que aplicar las buenas prácticas dentro de nuestros procesos. Bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Chao.